Hola, hola, bienvenidos a Desencajados. Yo soy Quique y el día de hoy vamos a platicar un poco de Back to the Future, Viaje al Pasado. Este juego cooperativo, basado en la famosísima película donde Marty McFly y el Dr. Brown tienen que viajar al pasado y en el pasado tienen que lograr que los papás de Marty se vuelvan a conquistar para que él no se borre en una paradoja temporal y tienen que también preparar el DeLorean para poder regresar al presente o volver al futuro. Y Marty tiene que tratar de besar a su mamá también. No se te olvide esa parte. Bueno, sí, esa parte no está incluida, pero eran tiempos diferentes. Las películas eran distintas a las de los días de hoy. Sí, ya entiendo. Como en Star Wars cuando Luke besa a Leia porque son hermanos, ¿no? ¿No? Sí, tal vez, pero ni estamos hablando de Star Wars ahorita, ni estamos aquí para juzgar películas, estamos aquí para juzgar juegos de mesa. En fin, Back to the Future, Viaje al Pasado, es un juego cooperativo con mecánicas que se asemejan mucho a juegos como Pandemic o Horrified, en esta parte de que al principio del turno pasa algo malo y luego hacemos las acciones buenas para tratar de alcanzar nuestro objetivo, todos en equipo. Pero ¿qué les parece si vamos a la mesa para ver cómo funciona y regresamos con comentarios finales? Bien, la preparación del juego es la siguiente. Vamos a colocar nuestro tablero, que es bastante grande, y quiero que vean que este tablero se divide en áreas, que son muy grandes, algunas más pequeñas, pero el movimiento va a ser por áreas. Los pequeños meeples se van a mover de esta forma. Hay un área central, eso es muy importante, y un perímetro de áreas alrededor con sus nombres, que son el instituto, la casa del Dr. Brown, etcétera, etcétera. Vamos a colocar en este tablero esta torre de dados, que puede ser meramente visual nada más, o la pueden usar realmente si quieren para tirar los dados dentro de ella y ver los resultados de sus tiradas, de sus rodadas. Pero se coloca aquí donde dice Torre del Reloj. También ahí en Torre del Reloj vamos a colocar esta miniatura, que es la miniatura de Biff, es el malo de la película y del juego en este caso. Va a ir en esa área de la Torre del Reloj. Nuestras otras dos miniaturas, que van a ser Lorraine y George, que son estas de aquí, van a ir respectivamente en su casa. Donde dice casa de George va George y donde dice casa de Lorraine va Lorraine. Nuestra miniatura del DeLorean, que es esta de acá, va en la primer casilla donde dice inicio del DeLorean, que está en esta parte de aquí arriba del tablero. Vamos a colocar también estos tres ítems que son los componentes del DeLorean. Y aquí viene indicado dónde se deben colocar. Pero básicamente uno va en las tiendas del sur, el otro va en la Torre del Reloj y el otro va en el Instituto Hill Valley. Siempre van ahí, no importa cuándo juguemos. Fuera del tablero vamos a tener nuestro control de turnos, que es este de aquí. Y esta tablita es súper útil porque nos va a servir para varias cosas, como vamos a ver más adelante. Pero es importante que determinemos como cuántos jugadores estamos jugando. De 2 a 4 va de este lado y de 3 va de este lado. Una vez que determinemos eso, entonces vamos a ver si estamos jugando con 4 jugadores, empezaremos aquí. Y si estamos con 2 jugadores, empezaremos acá. Pero en realidad el contador no se pone encima de ese turno todavía, sino que se pone afuera y hasta que no empezamos a jugar, bajamos al primer turno. Cerca del tablero vamos a dividir estas cartas de trifulca en niveles. Se van a revolver por niveles individuales y se van a colocar trifulca de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 porque van a ir incrementando su dificultad conforme avanza el juego. Tenemos también revueltas nuestras cartas de movimiento, que vamos a ver para qué son después, nuestras cartas de oportunidad y nuestros ítems. Nuestros ítems no es necesario revolverlos porque estos se van a buscar cuando sean necesarios. Vamos también a revelar 3 cartas de oportunidad y las vamos a colocar en las secciones que nos indican. Vienen como siempre aquí indicadas en esta parte, tiendas del sur, tienda del norte, y las vamos a colocar en su respectiva posición. Tenemos aquí unos tokens que son para golpear a Biff o desmayar a Biff. Se ponen cerca del tablero. Todas estas fichas de poder o estas losetas de poder igual se revuelven bien y se colocan cerca del tablero. La muy importante
fotografía del amor, por así decirlo, se compone de estas 6 piezas y se van a poner todas con la parte hacia arriba que forman la imagen. Conforme el juego avanza, estas imágenes se nos pueden empezar a borrar, pero empieza completa, la ponemos cerca del tablero y colocamos el marcador en 0 donde dice inicio. Estos son nuestros dados, tenemos 8 dados, 2 en cada color de 4 diferentes. Y por último vamos a entregarle a los jugadores su personaje. Es un juego hasta para 4 jugadores, entonces cada jugador va a elegir el personaje que él quiera. Vamos a suponer que ahorita tenemos a todos los 4 personajes y cada jugador va entonces a tomar estas losetas de poder que vienen en los colores respectivos de su personaje. Las va a colocar boca arriba, si se dan cuenta las naranjas pertenecen a Marty, las va a colocar boca arriba en su tablero y va a colocar su miniatura en el centro del tablero, en este lugar que dice Plaza del Pueblo. Todos los personajes tienen 5 losetas que vienen en su color respectivo. Importante notar también que cada personaje tiene una habilidad especial y eso puede ayudar a elegir el personaje que queramos utilizar. Están descritas aquí. Una vez que ya tenemos a todos los personajes en la Plaza del Pueblo, estamos listos para comenzar. Bien, va a parecer que voy a explicar muchas cosas de este juego. Y en realidad, la verdad es que una vez que entiendan cómo se maneja la parte de los turnos, que es la parte negativa de cada turno, y entendamos que todas las misiones que queremos lograr son a través de conseguir los iconos en los dados, vamos a poder simplificar el juego. Pero primero que nada vamos a hablar del objetivo. Tenemos básicamente 2 objetivos principales para ganar el juego. El primero es llevar este contador, aumentarlo hasta que llegue a la zona de enamoramiento, que son estas 3 casillas de acá, no importa hasta cuál la llevemos. Y una vez que lleguemos a la máxima no va a seguir avanzando. Ese es nuestro primer objetivo. Y nuestro segundo objetivo para poder ganar el juego es llevar el DeLorean hasta este punto de aquí, que es la casa del Dr. Ock, recuperar los objetos para poder completar el DeLorean. Y una vez que tenemos los 3 objetos, seguir avanzando el DeLorean hasta cualquiera de estas 3 casillas de acá, que es donde vamos a esperar a que nos caiga el rayo al final del juego para poder ganar. Todo esto lo van a entender un poquito más adelante. Pero esos son los objetivos del juego, es lo que queremos lograr. Ahora, ¿qué va a pasar cada turno? Bueno, al principio del juego vamos a seleccionar un jugador principal y vamos a tener turno por turno, pero cada turno se va a dividir en 2 fases. La fase de guía de turno, que va a ser esta tabla de aquí, y la fase de acciones, que vamos a ver más adelante. Entonces, al principio de mi turno y en el primer turno, vamos a colocar el contador naranja en la primer casilla. En turnos subsecuentes irá avanzando poco a poco. Pero vamos a colocarlo en la primera casilla y luego vamos a resolver los iconos que aparecen aquí, que pueden ser 3 cosas distintas. Y vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, en el primer turno solo van a pasar la trifulca y el movimiento, pero en turnos subsecuentes también vamos a tener el comprobar el medidor de amor. Estas 3 cosas distintas pueden pasar aquí y estas 3 cosas son negativas. Vamos a hablar de cada una de ellas por separado. Primero que nada vamos a hablar de la trifulca. La trifulca sería revelar una trifulca del nivel que nos indica, en este caso del nivel 1, y colocar la carta donde nos indique, en este caso estaba en Tiendas del Norte. Estas cartas de trifulca van a tener efectos que van a afectar la forma de jugar todo el tablero. Y solo podemos tener una a la vez. Si nosotros no lidiamos con esa trifulca, si nosotros dejamos que esa trifulca se quede, en un turno más adelante vamos a sacar una nueva y a cambiar la trifulca que ya tenemos. Es así de sencillo, pero ahora vamos a hablar de las cartas de movimiento. Las cartas de movimiento van a afectar cómo se pueden mover Biff, que es el malo, y cómo se van a mover Lorraine y George. Entonces, cada carta de movimiento va a tener ciertos iconos. Vamos a revelar una de ellas, de igual forma cuando nos lo indique aquí, por ejemplo, después de la trifulca, nos indica que vamos a revelar una carta de movimiento. Por ejemplo, aquí después de la trifulca nos indica que vamos a revelar una carta de movimiento y en algunos casos nos va a indicar incluso que revelemos 2 cartas de movimiento. Entonces revelaríamos la carta de movimiento y los iconos que podemos tener son los siguientes. Como ejemplo vamos a utilizar esta, que dice mueve a Lorraine 2 espacios en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, Lorraine se movería 1, 2 espacios. Y luego dice que movamos a George un espacio en el sentido de las agujas del reloj. Se movería un espacio. Algunas cartas van a tener la imagen de Biff. Y cuando nos indique estos iconos de Biff, vamos a mover a Biff
una casilla por cada icono que tengamos representado. Algunas van a tener más iconos. Este icono nos diría que moveríamos a Biff una casilla. ¿Hacia dónde lo vamos a mover? Bueno, lo vamos a mover hacia ya sea Lorraine o George, el que le quede más cerca, un número de casillas igual a los iconos que aparecieron. Si fueran 2 iconos, por ejemplo, y estuviera Biff aquí, lo vamos a mover 2 hasta que llegue con Lorraine. Si estuvieran a la misma distancia, Biff siempre va hacia la casilla donde está Lorraine. Y una vez que ya llegó a una casilla donde está alguno de los dos y todavía nos sobran iconos de Biff, vamos a suponer que Biff estuviera aquí y nos tocaron 2 iconos de Biff, está a la misma distancia de ambos, entonces se va con Lorraine y aplica, todavía nos queda un icono, y ese icono lo que hace es que empieza a afectar nuestra fotografía del amor. Por cada icono bajaríamos un espacio. Es así como podemos perder puntos en esta parte de aquí. Tenemos que tratar de mantener a Lorraine alejada y a Lorraine y a George alejados de Biff. Ahora, si se dan cuenta, esto significa que George, Lorraine y Biff no pueden pasar por esta casilla central donde inician nuestros jugadores. Nosotros sí nos vamos a poder mover por aquí, pero ellos durante esta fase de movimiento y durante todo el juego, cuando los podamos mover, solo giran en el perímetro de alrededor, ya sea hacia un lado o hacia el otro, depende de cómo nos vayan indicando, pero por ninguna razón pueden pasar por el centro. De hecho, aquí está marcado en estos iconos que ni George, ni Lorraine, ni Biff pueden entrar a esta zona de aquí. Esas son 2 de las 3 y ahora vamos a ver comprobar el medidor del amor. Cuando nos lo solicite nuestro tablero, por ejemplo, en esta ronda nos va a pedir comprobar el medidor del amor. Tenemos que ver nuestro medidor del amor. Y si nuestro medidor del amor, por ejemplo, vamos a suponer que está aquí, nuestro medidor del amor no está en una de estas 3 casillas, es decir, todo esto es malo. Si no está en una de esas 3 casillas, vamos a voltear cualquiera de las secciones de la fotografía boca abajo. Si el medidor del amor incluso está aquí en cualquiera de todas estas casillas, voltearíamos 2. Entonces es sumamente importante porque solo tenemos 6 partes de la fotografía, aumentar esto rápido. Peor aún, en los turnos más avanzados el medidor de amor nos va a pedir revisarlo 2 veces. Entonces si tuviéramos en los turnos muy avanzados todavía en la parte de negativos del medidor del amor, tendríamos que voltear 4 de las secciones. ¿Por qué? 2 por la primera están en negativo y 2 por la segunda porque se va a resolver 2 veces. Si estuviéramos más adelante, pues entonces solo perderíamos 2 de las secciones de la fotografía. Y esas son las 3 acciones negativas que van a pasar en esta guía de turnos. Bien, ahora vamos a hablar de las acciones que puede realizar cada uno de los jugadores en su turno. Y lo que estamos buscando lograr son pequeños desafíos. Son varios diferentes, pero en realidad todos funcionan igual y solo va cambiando la recompensa y las ubicaciones. De modo que voy a explicar el primero, con ese va a ser muy fácil que entiendan todos los demás y nada más vamos a ir dando las pequeñas diferencias. Una de las acciones principales que vamos a hacer en nuestro turno va a ser movernos y cada una de las fichas básicas nos da la opción de usar nuestro dado para los desafíos que vamos a hablar más adelante o para moverme 3 espacios como indican textualmente aquí abajo. Incluso conforme avance el juego vamos a poder conseguir algunas fichas que nos van a permitir movernos hasta 6 espacios, como esta de aquí. Si yo decido usar una de mis fichas para moverme 3 espacios, lo que voy a hacer es ponerla boca abajo para determinar que ya la gasté. Entonces, si yo volteo mi ficha, puedo moverme 3 espacios. No puedo moverme en diagonales, pero podría hacer algo, por ejemplo, como 1 y 2. Y aquí viene una parte importante del juego, que es cada vez que yo llego a donde están George y Lorraine, puedo moverlos junto conmigo, pero solamente a uno de los dos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, yo hice 1, 2 y en el tercer movimiento tomo a George y lo muevo para acá para acercarlo a Lorraine. Si posteriormente incluso quiero moverlos otra vez, puedo utilizar otra de mis fichas para moverme otros 3 espacios, pero solo puedo llevarme a uno de los dos, dependiendo de la misión que quiera hacer. Por ejemplo, 1, 2 y 3. Importante, ellos no pueden pasar por el centro. Yo sí, pero ellos no. Y ahora vamos a hablar de cada uno de los desafíos, que son las cosas que queremos lograr para alcanzar nuestro objetivo de enamorarlos y componer el DeLorean y llevarlo a la posición indicada. Son varios desafíos distintos, pero todos funcionan igual. Entonces vamos a ver a detalle el primero y después todos los demás van a ser bastante similares, solo voy a explicar las pequeñas diferencias. Voy a empezar con el desafío del amor, que es el que representa la imagen de este lado. Para poder atacar este desafío o completar este desafío, tengo que estar en la misma casilla donde estén George y Lorraine juntos. Una vez que ellos están juntos, yo voy a determinar
y para eso son las tiradas de los dados, voy a determinar cuántos dados quiero utilizar para este desafío. Entonces voy a decir, voy a usar el desafío del amor en esta casilla y voy a utilizar esta loseta que me da un dado rosado. Tomo un dado de la reserva y también quiero utilizar, por ejemplo, no sé, puede ser un dado azul. Y tomo el dado y lo pongo aquí listo. Tengo que determinar todos los dados que yo quiera utilizar y puedo utilizar un máximo de los dados que incluye el juego, es decir, un máximo de 8 dados en 2 de cada uno. Conforme el juego avanza, vamos a poder conseguir losetas que nos van a dar más dados. Una misma loseta nos puede dar 2 dados para que sean nuestras habilidades cada vez más fuertes. ¿Y qué es lo que estoy buscando con estos dados? Bueno, voy a tirar los dados y puedo usar la torre de reloj si quiero como una pequeña dice tower. Para este ejemplo vamos a suponer que decidí utilizar estas 3 losetas completas. Entonces voy a tener 3 dados y ¿cuáles son los iconos que estoy buscando? Bueno, todos los dados traen 2 caras de Biff que son malas. Y mientras voy tirando, si sale alguna cara de Biff, esos dados inmediatamente se bloquean. No los puedo seguir rodando. Los demás dados que no mostraron un Biff, puedo tomarlos y volverlos a rodar hasta que yo esté satisfecho con el resultado, o todos sean Biff y simplemente ya perdí mi tirada. Pero los resultados pueden ser los siguientes. Puedo obtener ya sea la cara de Biff, este rayito que es un comodín, me sirve en todas las misiones, en todos los desafíos, o bien el icono característico de cada dado. Los rosados tienen corazones, los amarillos tienen unas flechas y los azules tienen unas estrellas y los verdes son como de ciencia. En fin. Tiro mis dados, se me bloquean los que sean de Biff y me quedo con los resultados que yo elija. Para efecto del ejemplo, vamos a suponer que estoy así. Obtuve una tirada entonces de un Biff, 2 corazones y un rayo. Lo que representa aquí es que por cada icono de corazón y de comodín puedo aumentar 1 en mi contador del amor. Pero también ahora puedo utilizar, si tuviera alguna loseta de poder, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esta loseta que me permite transformar todas mis estrellas en comodines y que yo había rodado una estrella. Esta estrella no me serviría para el desafío del amor, ¿cierto? Pero si yo tuviera esta loseta aquí en mi tablero, podría utilizarla, gastarla, para convertir esa estrella en un rayo, y ese rayo también formaría parte de mi desafío del amor, pudiendo aumentar hasta 4. Sin importar si quiero o no usar losetas y si estoy satisfecho con el tiro y bloqueando los Biff, una vez que resuelvo mis acciones buenas, mis partes buenas del desafío, ahora voy a resolver mi Biff. ¿Y qué es lo que hace el Biff? Pues hace exactamente lo mismo que ya vimos en la fase de movimiento. Se mueve 1 por cada icono que hayamos tirado, es decir, en este caso simplemente se movería 1 hacia la sección más cercana. Si hubieran sido 2 Biffs, pues él se movería 2, pero esa parte ya la vimos antes. Hacen lo mismo los iconos que la carta de movimiento de Biff. Ese es el desafío del amor. Vamos al siguiente, que es el desafío del DeLorean. El desafío del DeLorean, que es irlo avanzando poco a poco hasta su destino. Para poder hacer el desafío del DeLorean, tengo que estar en la misma casilla que el DeLorean, tirar mis dados, igual como aprendimos, pero ahora lo que quiero obtener son estas flechas de avance. Igual los comodines funcionan de la misma forma, y eso me va a permitir mover el DeLorean una cantidad de espacios marcado por este pequeño caminito de DeLoreans, hasta que llegue a la casa del Dr. Brown, que es esta sección de aquí. Una vez que está aquí nos tenemos que detener, porque no puede seguir avanzando hasta que tenemos todos los ítems, que es el siguiente desafío que vamos a ver. Los 3 ítems para completar DeLorean están en 3 ubicaciones diferentes. Simplemente tengo que estar en esa ubicación y tratar de conseguir este icono verde. Por ejemplo, este es muy sencillo, pero hay algunos más difíciles. Este pide 3 iconos verdes para poder obtener este ítem. En el momento en que logro ese desafío, simple y sencillamente mando este ítem, este objeto, a la casa del Dr. Brown. Y una vez que tengo los 3 completados, que ya conseguí los 3 ítems del Dr. Brown para el DeLorean, puedo en ese momento seguir avanzando el DeLorean, como ya vimos, hasta llevarlo a cualquiera de estas 3 zonas de aquí. Entonces ya vimos los desafíos que nos van a permitir ganar, que van a ser la fotografía del amor, avanzar el DeLorean y conseguir los objetos del DeLorean. Pero hay algunos desafíos más. Ahora vamos a hablar del desafío de Biff. Si yo estoy en la misma casilla de Biff, puedo tirar los dados y ahora estoy buscando con los dados azules estas estrellas que van a ser símbolos de coraje o valentía. Por cada estrella que yo consiga, voy a derribar a Biff si consigo una estrella. Y por cada estrella adicional voy a ponerle un token de mareo hasta 3 máximo.
Y lo que van a hacer esos tokens es que conforme vayan saliendo iconos de Biff en el futuro, me va a ayudar a detenerlo por un momento. Por ejemplo, si en la siguiente carta de movimiento salieran 2 iconos de Biff, en lugar de que él se pueda mover, tiene que quitarse estos 2 tokens de mareo. Si después en los dados me siguieran saliendo iconos de Biff, vamos a quitar uno más y el siguiente icono de Biff lo va a poner de pie, todavía sin avanzar. Hasta que ya esté de pie es que se va a poder mover como habitualmente. Importante mencionar que no puedo venir a derrotar a Biff o golpearlo o desafiarlo si él ya está en el piso. No puedo llegar y seguirlo golpeando mientras está en el piso porque somos los héroes y eso no vale. Y si alguna acción de alguna carta moviera mágicamente a Biff a otro lado, lo puede hacer pero va a seguir derribado. Vamos a seguir la instrucción de la carta que nos va a decir mueve a Biff a tal área, pero va a quedarse derribado y si se mueve se lleva todos sus iconos de un lado a otro. Ahora vamos a hablar de cómo quitarnos estas cartas de oportunidad que habíamos colocado al principio del juego y luego las quité para efecto de no confundirnos con los componentes. Pero estas cartas de oportunidad siempre va a haber 3 en el tablero. Si yo estoy en un área con una carta de oportunidad, puedo decir que voy a intentar el desafío de esa carta de oportunidad. De igual forma como todo lo demás, estoy tratando de obtener los iconos que me determina aquí. Algunas son más fáciles, algunas son más difíciles. Y entonces, si lo logro, voy a obtener los premios que dicen aquí en recompensa. Muchas de estas recompensas van a ser avanzar la fotografía para bien de nosotros, obtener algún ítem y obtener estos ítems, estos objetos. Simplemente nos va a decir qué objeto tenemos que obtener y lo vamos a conseguir, lo vamos a seleccionar de aquí y lo vamos a colocar en cerca de nuestro tablero de jugador. ¿Y para qué son estos objetos? Bueno, pues nos van a permitir hacer una serie de cosas que vamos a leer en las habilidades y los puedo utilizar una vez por turno volteándolos boca abajo, tal como lo hago con mis losetas. Nos van a permitir modificar dados, hacer movimientos, ayudar a los compañeros, en fin, una infinidad de habilidades que tenemos que leer y solo podemos utilizar una vez por turno. También puede ser conseguir algunos poderes, está representado por una P en la carta, pero puede ser robar una de estas poderes y colocarlo en nuestro tablero de jugador. Algo súper importante es que cada vez que conseguimos un objeto o un poder nuevo, lo conseguimos boca abajo. Es decir, no lo podemos usar este turno. Los vamos a recuperar hasta el final del turno, como vamos a ver un poquito más adelante. Si completamos alguna carta de oportunidad, entonces la descartamos y sacamos una nueva, rellenando así porque en el tablero siempre tiene que haber 3. Por ejemplo, esta es una un poco más difícil y hay que colocarla en el aparcamiento del instituto que está de este lado. Y el último desafío que vamos a ver son las trifulcas. Recuerdan que colocamos al principio del juego esta carta de trifulca. Entonces vamos a ir a la zona donde esté la carta de trifulca. Vamos a tratar de obtener los iconos que nos presenten, los símbolos que nos presenten. Y con eso vamos a poder conseguir una recompensa. Algunas cartas de trifulca nos piden que tengamos algunos requerimientos. Por ejemplo, que llevemos a Lorraine a esa sección, que llevemos a George a esa sección, ese tipo de cosas, para poder atacar esta carta de trifulca y conseguir la recompensa, que igual pueden ser objetos o losetas de poder. Cuando terminamos una trifulca no la rellenamos porque esa trifulca solo se van apareciendo en el tablero cuando vuelve a pedirnos la guía de turnos que coloquemos una nueva. Una vez que hemos terminado de utilizar todas las losetas de poder que queramos, que nos las hemos gastado todas, o bien si no queremos no es necesario gastarlas todas, vamos a terminar nuestro turno y al final de nuestro turno vamos a recuperar todas las losetas de poder y todos los ítems para poder utilizarlos en los turnos siguientes. Si yo tuviera más losetas de poder, porque voy a ir ganando varias, si tuviera más de las 8 que me permite mi tablero, tengo que elegir descartar alguna, que puede ser alguna de las iniciales, que son más débiles, para irme quedando con losetas cada vez más fuertes. Y lo interesante de tener mis losetas activas al final del turno es que en un turno de mi compañero, yo puedo estar en una misma ubicación que alguno de mis compañeros de equipo y puedo ayudarlo con tiradas en su turno. Es decir, vamos a suponer que en el turno del Dr. Brown, él se mueve a esta sección para poder conseguir el cable. Y entonces yo ya estoy ahí y yo decido ayudarlo en la tirada. Él prepara sus losetas de dados, elige por lo menos una que le dé un dado de su respectivo tablero, por ejemplo esta, le va a dar un dado verde. Y entonces yo puedo decidir ayudarlo también utilizando tal vez esta y agregando un dado amarillo y uno verde. Entonces él va a tirar el dado verde y yo voy a tirar el dado amarillo y verde y vamos a trabajar en equipo para conseguir esa misión. Eso es muy padre de este juego. La desventaja es que al llegar mi turno, de nuevo el turno de Marty McFly, yo no tengo disponible esa loseta porque recuerden que la recupero hasta el final del turno.
Y así, turno con turno, al principio vamos a mover el contador, a resolver las acciones malas y a realizar nuestras acciones buenas con nuestras losetas, tirando dados y modificándolos para ir obteniendo los beneficios de los desafíos, hasta que llego a la sección de corazones en la fotografía. Y he avanzado el DeLorean hasta aquí, recolectado los ítems y lo he colocado en esta perfecta posición para recibir el rayo. Y logro terminar el juego en esa posición con esas condiciones completadas, llegando a este turno por fin, que va a ser el muy representativo día 12 de 1955 a las 10:04, momento en el que el rayo cae y todos somos los ganadores. Si durante el juego no llegué el DeLorean hasta allá antes de que se terminaran los turnos, o perdí todas las losetas de la fotografía, borrando para siempre a Marty McFly y a sus hermanos de la historia, todos perderemos como equipo. Y ahí lo tienen. Este juego cooperativo de 2 a 4 jugadores definitivamente, aunque recuerda mecánicas como en Pandemic y Horrified como mencioné anteriormente, trae a aportar cosas nuevas. Me gusta mucho cómo ahora incluyen esta parte de los dados. Me gusta mucho cómo hay que ir balanceando la misión del DeLorean con la misión de enamorar a los padres de Marty. Y no podemos terminar una sin antes avanzar la otra. E incluso no podemos terminar el juego cuando ya terminamos las 2 misiones. Tenemos que esperar hasta el último turno y tener todo listo y defender nuestra posición, por así decirlo, en la parte esta de la rueda, el cuadro del amor. Hay que defenderlo hasta que llegue justo y caiga el rayo en el último momento y podamos ganar. Es un juego que de primera mano parece que tiene muchos componentes y la primera vez que se juega es un poco difícil acordarse de todas las cosas, sobre todo para los jugadores que son novatos o que son nuevos. Pero rápidamente nos damos cuenta que es muy fácil llevar este control, que el tablero está muy bien diseñado, el tablero de turnos nos ayuda a recordar todo esto, que realmente, aunque las pruebas que hacemos para los diferentes objetivos son muy variadas y los premios son muy variados, todas se juegan igual, con este rodar de los dados repetidamente y los premios varían, pero las penalizaciones, que es mover a Biff en el tablero, siempre es bastante similar. Eso no es malo, eso ayuda a hacer el juego un poquito más amigable. Esta versión está en español y eso por supuesto que ayuda también. También tenemos por supuesto una versión en inglés para el que la quiera conseguir. Y en cuanto a calidad, la verdad es que me sorprendió bastante porque se me hace un juego relativamente accesible para los componentes que tiene. Incluso las miniaturas ni siquiera se me antoja como para pintarlas, no en el mal sentido, se me hace que por el tamaño que tienen, porque es una escala un poco menor de lo acostumbrado, las veo más como si fueran meeples que como realmente miniaturas para pintar. Y eso está bien, vienen en colores muy agradables, bastante vistosos junto con el tablero. En fin, los componentes se me hacen bastante agradables y apropiados para este juego, que al final del día es un juego familiar y relativamente sencillo de aprender a jugar. La dificultad va a variar, pues muchas veces conforme al azar, conforme nos vaya con los dados, con el orden de las tarjetas, y esto es lo que le va a dar un poco de variedad al juego. Y esto me lleva a la parte negativa, en cierta forma, del juego. Primero, bueno, tengo que decir que, desafortunadamente, a mi parecer, Back to the Future Viaje al Pasado, aunque es un juego muy agradable, el final siempre buscamos que sea el mismo. Y tal vez eso nos va a quitar un poco de rejugabilidad. No es que no valga la pena jugarlo las veces que consideremos apropiados. Y en lo personal creo que va a valer más la pena incluso jugarlo con gente nueva cada vez, que vaya sintiendo las mecánicas diferentes y nos ayude a nosotros mismos a sentir una partida distinta. Si lo jugamos con las mismas personas siempre, creo que va a llegar el punto en el que simplemente ya conocemos el final, por así decirlo. Y el segundo punto, ni siquiera sé si es negativo, pero definitivamente es un juego que van a apreciar muchísimo más las personas que son fans de esta saga, porque creo que está muy bien representado en cuanto a los objetivos, sobre todo el mover el DeLorean y enamorar a los padres de Marty y estar distrayendo a Biff y correr alrededor de la ciudad. Mecánicas sencillas que nos ayudan a sentir un poco esta parte de la película y de lo que implicaba estar haciendo varias cosas a la vez mientras se preparaba el DeLorean, etcétera, etcétera. En fin, de nuevo, creo que de verdad lo van a disfrutar muchísimo más las personas que se conectan con esta saga. No es que jugadores que no sean fan o no estén familiarizados con la película no puedan apreciarlo, pero claro que se siente mucho más bonito cuando conoces a todos los personajes que aparecen en el juego. En fin, Back to the Future, un viaje al pasado, definitivamente un juego agradable, con mecánicas frescas en esta parte cooperativa,
Tal vez no vayamos a jugar tantas veces, pero va a depender de ustedes si el valor de este juego es apropiado para la cantidad de veces que crean que lo van a poder jugar. Entre más fans sean de la saga, seguramente más veces lo van a sacar a la mesa. Por ahora espero que este video te sirva para saber si este juego pertenece a tu colección o tal vez no. Nos vemos en la próxima.